Recibamos con atención y gratitud al presbítero doctor Diego Arrambide de la Garza. Me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes compartiendo una de mis pasiones más grandes, que es la antigüedad cristiana. Como decía la presentación, pues soy experto en los escritos antiguos de la Iglesia, la denominada patrística, y es muy bonito pues poder nosotros reflexionar sobre el pasado. Si gustas poner la presentación. Hoy hablaremos de estas perspectivas y actualidad del Concilio de Nicea. ¿Para qué? Para poder dialogar, para poder encontrarnos. Siguiente. Y vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Por qué sigue siendo Nicea tan importante en nuestros días? ¿Por qué ha hecho posible que el día de hoy estemos reunidos? Siguiente. Este gran pensador llamado Cicerón escribe una vez: la historia es la maestra de la vida. Cuando conocemos la historia, nos ayuda a comprender nuestro presente, porque el pasado no es algo que solamente nos interese por ser el pasado, sino nos interesa porque nos dice algo en nuestro presente. De hecho, hace 1700 años se reunieron aproximadamente 300 obispos en la ciudad de Nicea, y cabe la cosa muy parecida, que aquí estamos aproximadamente 200 más 100 personas en línea. Entonces, la historia se vuelve a repetir. Estamos reunidos porque queremos encontrar unidad. Agradezco al reverendo Christopher que pues nos presentó el contexto político, el contexto histórico, doctrinal, incluso polémico, no difícil, no fácil de comprender, pero es importante entender cómo estos contextos y estas partes históricas son parte de nuestra vida y de nuestra fe. Siguiente. La fe se nos ha revelado en el devenir de la historia. Nuestra fe no es una fe fundada en los mitos o en la filosofía solamente, sino que la fe es una fe encarnada en la historia. En un momento histórico, Dios decidió hacerse hombre. Cuando estaba el gobierno de Poncio Pilato, en el gobierno de Tetrarca Herodes, con todas las dificultades históricas habidas y por haber, Dios decidió poner su morada en medio de nosotros. Y en esta misma dinámica del devenir histórico es como la iglesia sigue caminando. Y es cierto que puede ser que algunos acontecimientos no nos parezcan lo suficientemente agradables, como fue el pensar que un emperador, aquella época en el siglo IV, haya decidido convocar a toda la iglesia de todo el orbe para poder, pues, unirnos y poder encontrar la paz. Sin embargo, así aconteció. Y gracias a este devenir histórico fue que, como por primera vez, bajo la ayuda de un emperador, pudimos reunirnos todos. Él decidió dejar de perseguir a la iglesia, como bien lo mencionó el reverendo Christopher, y le dio una oportunidad para que los cristianos tuvieran un lugar, una voz dentro de todo el imperio. Y además, en aquella época, él proporcionó los medios para que gente de todo el orbe pudieran viajar y pudieran reunirse en aquella ciudad. Patrocinó ese gran acontecimiento. Hoy pudiéramos decir que estamos reunidos también gracias a algunos medios que no son exclusivos de la iglesia. Los medios de comunicación, por ejemplo, ahorita están conectados por medio de internet gentes de diferentes lugares de la República, y si no es que de otras partes del mundo, y los satélites, todas las líneas de las redes, las torres, son medios civiles que nosotros hoy estamos aprovechando. Y que todas las carreteras y autopistas y todas las calles hoy hemos hecho posible que aquí estemos reunidos para dialogar, para encontrarnos. Siguiente. El reto, el gran reto
cómo hacer comprensible la fe revelada a otros pueblos, en medio de la diversidad de las culturas, lenguas, pensamientos filosóficos. Estamos celebrando este jubileo del Concilio de Nicea, es el siglo IV. La fe de los cristianos se ha empezado a expandir fuera de las fronteras de la Palestina y de Israel. ¿Cómo le explicas a un griego, a un romano, estas verdades reveladas con su lenguaje, con su manera de pensar, con sus valores? Obviamente hubo un choque cultural. Lo vemos presente en la misma Sagrada Escritura. Sin embargo, los cristianos no se quedaron con los brazos cruzados, sino que buscaron los medios para hacer accesible este gran mensaje de salvación, que era tan importante que no podíamos dejarlo así nada más a la deriva, a la interpretación como cada quien quiera y le plazca, sino que había cosas fundamentales que eran necesarias salvaguardar. Y una de las cosas fundamentales, siguiente, es el gran conflicto: cómo hacer comprensible el monoteísmo, es decir, creemos en un solo Dios, y también la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es cosa sencilla, no es nada fácil, y partiendo las fronteras, yéndonos a otros pueblos y a otras culturas, ¿cómo le explicas a una persona, a un griego, a un romano, este misterio revelado? Y es allí donde los padres de la Iglesia, con la inspiración del Espíritu Santo, comienzan a buscar formas, maneras de dialogar, formas de explicar, utilizando analogías, utilizando instrumentos, pero sobre todo utilizando la herramienta que podían tener en sus manos, que era la filosofía. Como bien lo mencionó el reverendo, no es que el cristianismo haya hecho una filosofía, sino que utiliza la filosofía en su beneficio para explicar algo que le fue revelado. Siguiente. El trasfondo de todo el problema que hemos visto en la ponencia anterior sobre el arrianismo es un problema soteriológico de salvación. Y vaya que no es cosa pequeña o leve, sino la gran pregunta es: ¿cómo es posible que Jesucristo nos haya podido salvar a nosotros? Y aquí comienza el debate. El debate en aquella época era si justificar que el Hijo de Dios, Jesucristo, era Dios, o era un semidios, o parecía Dios, o era alguien revestido de divinidad, o era un verdadero Dios. Entonces, para no minimizar este tema y creer que era algo pues simplemente intelectual, de gente que le gustaba reflexionar, no. Estamos hablando sobre nuestra propia salvación. ¿Cómo es que yo voy a predicar el Evangelio y le voy a hablar a la gente sobre esta verdad revelada de Jesucristo si no afirmo algo fundamental, que Él es verdadero Dios y que por su poder y su divinidad nos ha venido a salvar? Siguiente. Entonces, este es el problema de fondo. Si el Hijo de Dios no es Dios, siempre Dios, ¿cómo puede salvar a la humanidad? Segundo, la soteriología aquí es esencial en Nicea. En juego está la salvación. Dice este documento: Nicea es un acto comunitario de expresión de la verdad. Es decir, la Iglesia se reúne para poder, inspirada por el Espíritu Santo, poder explicar esta verdad revelada. La Iglesia es además portadora de la verdad y desea que llegue a todas partes de forma recta. Entonces, como es algo importante para nosotros, y creo que aquí estamos reunidos todos porque nos une la fe en el Hijo de Dios que nos ha salvado. Hoy es una bella oportunidad para reflexionar sobre los retos que todavía tenemos a futuro y los retos que pudiéramos nosotros superar y que Nicea nos enseña. Pensemos nada más
que en aquella época, al momento de convocar el concilio y que se reúnen los obispos de toda el orbe, pues muchos de ellos, su inmensa mayoría, hablaban griego. Ya era una ventaja. Pero había quienes no, hablaban latín. Otros hablaban una lengua local, hebraica, como el siriaco u otras lenguas. Entonces, cómo comunicarse ya es un primer problema, pero sin embargo, allí vemos la manera para poder establecer un común acuerdo que nos haga estar todos unidos. Constantino era un hombre político a final de cuentas, pero lo que él deseaba era la paz y la unidad de su imperio. Y ver una iglesia dividida era algo que no le gustaba, ni por, obviamente, lo que le habían enseñado a él, también seguramente gracias a su madre, Santa Elena, como también por lo que había aprendido, que no quería, pues, que su imperio se derrumbara. Entonces, convoca él este concilio y hace posible que personas que tal vez nunca se hubieran acercado a dialogar, que se sentían y se creían enemigas, logren empezar a dialogar y a llegar a un común acuerdo. Siguiente. Lo primero que vemos en el credo o en el símbolo, es que la primera palabra que nosotros dijimos al inicio de nuestra reunión es creemos, en griego pisteuomen. Creemos en un solo Dios, dijimos, Padre Todopoderoso, y como nos lo aprendimos tal vez de memoria. Y creemos en el Hijo. Entonces lo importante es descubrir que la fe es comunitaria. La fe es algo que nos une, no es solamente algo individual. Claro que es algo, es una opción personal. Ya después habrá una transformación en nuestra liturgia cuando decimos creo en primera persona. Pero los símbolos de fe de la antigüedad eran escritos en plural. ¿Por qué? Porque era lo que nos ayudaba a decir, en esto estamos de acuerdo. Puede ser que a ti no te guste el color del vestido de la Virgen, o no te guste cómo es que rezamos esta devoción, o si levantamos las manos o no las levantamos. Esas son cosas secundarias que debemos de aprender a valorar, porque la unidad, como bien lo hemos mencionado, no es uniformarnos, sino es valorar la diversidad de todas las expresiones religiosas y de todas las formas en las que profesamos esta misma fe. Todos estamos aquí porque creemos en Dios, que es Padre, que es uno solo, y creemos en Jesucristo, que también es Dios igual que el Padre. Siguiente. Es la fe confesada entre cristianos. En un contexto histórico, podríamos decir la dificultad para explicar ahora con categorías greco-romanas la fe que ya se había revelado. Decimos, creemos en el monoteísmo y además en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos no es algo solamente de la razón. Creemos es una alabanza. Creer es reconocer a Dios en tu vida. Y por eso tú le das la gloria a Dios cuando tú profesas tu fe. Tú profesas tu fe que es Padre, que es siempre Padre, como lo dijo Nicea, en el Hijo que es Señor, utilizando la palabra griega Kyrios, que vendría siendo tomada de la traducción griega de la famosa Biblia de los 70 del hebreo, que significa también el tetragrama, la palabra, el nombre de Dios divino. Y además la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, creemos y adoramos al mismo tiempo. Siguiente. Esto es un encuentro que marcó un hito en la historia de la iglesia. Por eso nos ha reunido el día de hoy y por eso hemos celebrado este jubileo de los 1700 años. Un hito porque ha sido la primera ocasión, con todo su devenir histórico, que por fin los cristianos de todas partes del mundo conocido en aquella época
se reúnen para dialogar y para encontrar este punto en común. Será un hito porque, como dijimos, el credo de Nicea no es el fin. No es que el credo de Nicea ya haya sido todos de acuerdo y ya no hay nada más que agregar. Sabemos que va a haber una serie de concilios en donde se van a seguir definiendo detalles de otros aspectos, por ejemplo, sobre la divinidad del Espíritu Santo. Si pusimos atención cuando profesamos la fe en el símbolo de Nicea, dijimos nada más, y creemos en el Espíritu Santo, y se acabó. Pero más adelante los padres de la Iglesia se van a dedicar a seguir profundizando en la divinidad del Espíritu Santo. Y después vendrá también a buscar explicar términos que los padres de la Iglesia decidieron utilizar para dejar las cosas lo más claras posibles. Pero ese es un encuentro, el primero de muchos, y de muchos que no fueron sencillos. Hubo agarrones, estirones de orejas, de todo. ¿Por qué? Porque deseamos en esta tensión encontrar el bien. Y es cierto que a veces nos entristece que entre nosotros, cristianos, pues nada más nos fijamos en las diferencias y nos estamos solamente pues peleando por cosas que muchas veces nos desgastamos inútilmente. Hoy vale la pena fijarnos en todos estos aspectos que nos unen y que el espíritu del encuentro de Nicea nos ayude a continuar en este trabajo de unidad, porque Nicea no terminó allí. Nicea continúa hoy. Hoy en día seguimos nosotros pues trabajando en este deseo de encontrar la unidad de la Iglesia. Siguiente. Los padres de la Iglesia se encontraron con una grave dificultad. ¿Cómo dejar en claro la divinidad del Hijo sin ambigüedad? En este contexto de pues diferentes culturas y lenguas. Y entonces, fíjense nada más la vanguardia de los padres de la Iglesia. Deciden emplear títulos, palabras que no eran de la Sagrada Escritura. Allí está una palabra griega, homoousios, que en español la podríamos traducir de la misma substancia. ¿Por qué decidieron hacer eso los padres? Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, lamentablemente muchas veces es interpretada por unos de una manera y por otros de otra. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para que quede claro que Jesucristo es verdadero Dios? Y se aventuraron y dijeron, vamos a meter una palabra que no es de la Sagrada Escritura. Y metieron esta palabra, de la misma substancia. Esta palabra causó controversia. Como vimos en este tema del devenir histórico, no fue fácil de aceptar. Y fue malinterpretada también después, en el paso de los años. Más adelante llegarán los padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, que nos pondrán en claro que entendemos bien por estos términos. Pero yo quiero recalcar el día de hoy cómo los padres de la Iglesia fueron capaces de incursionar en recursos para poder explicar y llevar la fe a lugares en donde no era bien entendida. Esto siempre con la finalidad de proteger al monoteísmo y a la distinción de las divinas personas. Observamos una relación recíproca entre la cultura y el evangelio. El cristianismo aquí entra en un diálogo con autores judeohelenistas y greco-romanos. Hay una interculturalidad, buscar inspiración en los padres de Nicea para encontrar expresiones significativas de fe en los diferentes lenguajes y contextos y así afirmar la radical unidad del Padre y del Hijo. Y pongo aquí yo en la mesa, si los padres de la Iglesia fueron lo suficientemente valientes, astutos, para incursionar en herramientas para poder llevar el Evangelio bien entendido, ¿por qué no podemos nosotros también seguir utilizando instrumentos modernos para poder llevar con lenguaje moderno a los jóvenes, a personas de otros países, otras lenguas, esta misma fe
que ha tocado nuestros corazones. Siguiente. El símbolo es una expresión de la fe que se vive en las comunidades, como lo mencionamos. El símbolo no es una invención académica, solamente teórica, sino que tiene una raíz litúrgico-bautismal. Según los expertos, los estudiosos, se creen la hipótesis que el símbolo de Nicea tiene una antesala en la iglesia de Cesarea, que Eusebio lo presentó, era el símbolo con el cual eran bautizados en su región, y así los padres de la iglesia toman este símbolo como base, lo reelaboran y ahora lo proponen de forma universal. Los símbolos eran locales, cada lugar tenía su propio símbolo, por eso lo maravilloso de Nicea es pretender, desear, tener un símbolo de fe que nos una a todos y podamos creer en esta misma fe. Viene de una comunidad que vivía su fe y de una celebración bautismal. Siguiente. Decimos que nosotros adoramos al Hijo. Eso es algo muy grande. ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué adoramos a Jesucristo? Pues porque es Hijo de Dios. Cuando se invoca al Hijo encarnado, además se invoca a la Trinidad. No sé si en sus comunidades cristianas tienen esta forma de expresarse en la fe. En la Iglesia Católica, Ortodoxa, Bizantina, ¿verdad? La empleamos mucho. Estas famosas doxologías. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, esta doxología que la decimos así de memoria y a veces como una muletilla después de cada salmo, es fruto de Nicea. Antes de Nicea no existían de forma tan prolífica estas doxologías. Además, vamos a ver a los padres de la iglesia en elaborar himnos, cantos, música, para que los fieles comiencen a entender estas verdades de fe que podrían pensar que solamente para intelectuales, esté también en la piedad popular del pueblo. Y nada más pensemos en nuestros cantos populares, en los cantos de nuestras abuelas, de nuestras madres, en los cantos de la gente, las devociones populares, muchas de ellas están llenas de rica teología, sin darnos cuenta. Y así los padres de la iglesia desean transmitir que la gloria y la adoración es por igual a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son uno en la divinidad. Siguiente. Y muchas veces nos pudiéramos preguntar, bueno, sí, todos aquí, la mayoría creemos en el símbolo de Nicea, pero pudiera haber alguien que no, pudiera haber alguien que ni siquiera cree en Cristo, que ni siquiera cree, pues no es cristiano. Y estamos reunidos aquí porque deseamos encontrar algo que nos una también a todos, absolutamente a todos. Y es el humanismo, la caridad, la que nos une absolutamente a todos, sin importar lengua, raza, nacionalidad, nada. Siguiente. Cristo ve al Padre con sus ojos humanos y nos invita a entrar en su mirada. Es una mirada de misericordia. Él le da valor a la humanidad exaltada. ¿Por qué? Gracias al misterio de la encarnación. La vivencia de la caridad es importante para todos nosotros porque proclamar Jesús nuestra salvación significa dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Fíjense nada más qué importante es esto, porque Jesús nos ha enseñado que la caridad es tan importante que sin importar la etnia, raza, pueblo o religión, siempre debemos de ser prójimos. Y eso lo aprendimos con la famosa parábola de el buen samaritano, un extranjero que se portó como un auténtico prójimo, que supo amar.
Y entonces nosotros diremos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te asistimos? Y Jesús, en el último día de nuestras vidas, cuando estemos rindiendo cuentas, nos dirá: ¿cuándo lo hiciste con el más pequeño, el más insignificante? Lo hiciste conmigo. Estamos unidos por un vínculo radical. Dijimos, el Hijo es homoousios, de la misma substancia del Padre, y además Él es de la misma substancia con la humanidad. Por eso, este misterio maravilloso de la encarnación nos ha exaltado a todos nosotros. Y por eso vemos figuras que, pues, conmueven en la vida y en la historia, como la famosa Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi, como otras figuras que han logrado ver a Dios en el más pobre, en el que sufre, en el que no tiene dónde resguardarse, en el que no tiene quien lo defienda. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, es algo de lo que no podemos sacarle la vuelta ni darle la espalda. Puede ser que no estemos totalmente de acuerdo en pequeños aspectos teológicos, ¿verdad? Pero lo que nos une absolutamente a todos es la caridad. Y en esto este es nuestro fuerte. Aquí podemos nosotros sumar energías y no estar divididos, sino realmente trabajar unidos por un México mejor, por un México en donde se respire realmente el amor y la caridad. Recuerdo una vez una anécdota de una persona de África en donde vivían, la mayoría eran musulmanes y de otras religiones. Y él era perteneciente a una iglesia cristiana que era minoría. Pero en esa pequeña iglesia cristiana todos se trataban como hermanos. Se ayudaban en las necesidades, se asistían en los momentos de enfermedad. Y él creía que todos los cristianos eran así. Y entonces cuando un hermano le dice: es que yo soy de México, y en México somos como 90% todos cristianos. ¡Wow! Debe de ser el paraíso, dijo. No, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta para vivir realmente nuestra fe en el Hijo de Dios? Y ayudarnos como el buen samaritano, sin importar cuál es su credo, cuál es su postura política, religiosa, sin importar absolutamente nada. La Madre Teresa de Calcuta lo veía así bien claro. Cuando estoy con un enfermo, con alguien, yo no veo color de piel, denominación, nada. Yo veo a Dios. ¿Qué fue lo que lo marcó a ella? La palabra famosa: tengo sed. Escuchó un día a una persona, un indigente, que le dijo: tengo sed. Y a ella no le cupo la menor duda que era la voz de Jesucristo diciéndole que necesitaba ayuda. Pues, queridos hermanos, hoy que estamos reunidos, aproximadamente 300, como los padres de Nicea, estamos aquí reunidos para encontrar estas cosas que nos hacen adorar a un mismo Dios. Adoramos a Jesucristo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque son un solo Dios. Y esta experiencia que cada uno de nosotros tenemos muy particular en cada una de nuestras iglesias, congregaciones o denominaciones, es lo que nos hace salir al encuentro de los que nos necesitan. Siguiente. ¿Qué sigue provocando hoy en nuestra realidad este concilio celebrado hace 1700 años? Volviendo al inicio de la exposición, la historia es la gran maestra. No estamos viendo un acontecimiento del pasado nada más para desenterrarlo. Lo tenemos aquí presente porque creemos que tiene algo que decirnos hoy. Que el Señor nos siga inspirando, y así como movió los pies y la voluntad de aquellos padres de la iglesia de los diferentes lugares para sentarse y a dialogar y tomar un común acuerdo, nos haga el día de hoy también abrir nuestro corazón para buscar un mundo mejor. Una pregunta que surgió dentro de los equipos que están formados en el Zoom
Y la pregunta dice así: ya se explicó la razón de las varias aseveraciones del Hijo en el credo. ¿Por qué no se hace más referencia al Espíritu Santo en el credo? Muy buena pregunta, y la respuesta es porque ahorita, en ese momento histórico, no era un debate, un problema que estuviera, digamos, causando una división o un conflicto. Los padres de la Iglesia decidieron, pues, más bien dedicarse solamente a reflexionar sobre la divinidad del Hijo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo estuviera fuera de la cancha, ¿verdad? Vemos la presencia del Espíritu Santo especialmente en la parte celebrativa, la fe que se celebra. La fe celebrada siempre fue: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se había reflexionado sobre las acciones y las operaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha inspirado a los profetas, la Sagrada Escritura, es el que santifica, ¿verdad? Es el que mueve todo, pero no se había reflexionado de esta manera filosófica hasta más adelante. Hay otro tema también controversial, que bueno, vamos a mencionarlo. En aquella época surge un movimiento herético llamado el montanismo. Y el montanismo, pues, es una herejía en la que se radicalizaba este aspecto del Espíritu Santo como una posesión, en donde se hablaba de que la Sagrada Escritura seguía estando abierta, y entonces el que recibía de forma carismática el Espíritu Santo podía hablar en nombre de Dios, casi como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Este movimiento, fundado por Montano y por sus profetisas Priscila y otras, pues fue condenado por abusos que también pasaron en aquella época. Entonces, esto también explica por qué hay un silencio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque decir, cuando hablamos del Espíritu Santo parece que estamos siendo montanistas, ¿verdad? El montanismo se supera, ¿verdad? Y después se pone sobre la mesa este tema teológico del Espíritu Santo, y es cuando los padres capadocios, especialmente ellos, son los que empiezan a hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Pero bien interesante, porque dicen, a ver, si el Hijo es engendrado, entonces ¿el Espíritu Santo acaso también fue engendrado? No, porque entonces tendríamos dos hijos, y entonces serían hermanos, ¿verdad? O abuelitos sería Jesús. Y entonces decide, uno de los padres, Basilio el Grande, fue el que toma una palabra de la Escritura que viene en las cartas de San Pablo sobre la procesión. Y entonces dice, no, el Espíritu Santo procede, poreuomai en griego. Entonces el Espíritu Santo es el que procede del Padre, y después diremos también del Hijo, ¿verdad? Ambos están relacionados. Y dirá San Agustín de Hipona, el Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Y van a empezar muchas reflexiones sobre el Espíritu Santo, pero son posteriores. Es decir, ese momento histórico en el que nos encontramos aquí en Nicea es el tema cristológico sobre la divinidad de Cristo. Era lo más delicado en la época. Se supera este tema, todos estamos de acuerdo que Jesucristo es Dios. Entonces viene la siguiente pregunta, bueno, ¿y el Espíritu Santo también es Dios verdadero, verdad? Muy bien. Dice María Antonia Guerrero, entiendo que en la Iglesia Anglicana todos pueden comulgar, a diferencia que en la Iglesia Católica, ¿o qué? ¿Por qué? A ver, otra vez, entiendo que en la Iglesia Anglicana todos pueden comulgar, a diferencia que en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, esto es una cuestión disciplinar, ¿verdad? Creo que un anglicano podría explicarlo mejor que yo, ¿verdad? Pero dentro de las diferencias que tenemos en las diferentes comunidades cristianas es la disciplina, ¿verdad? Es decir, reglas, ¿verdad? De cómo vestir, de qué cosas hacer, ¿verdad? Son cosas que yo podría decir, pues son no principales en el tema dogmático. Esto no es un dogma, ¿verdad? Porque puede cambiar. Es decir, nosotros, por ejemplo, vimos un poquito controversial la parte de la Iglesia Católica, para que no estén enterados, que el Papa Francisco fue el que empezó a
buscar el diálogo para ver si, por ejemplo, también personas que viven pues en segundas nupcias o que están en otra situación pueden también recibir la Sagrada Comunión. Son cuestiones de disciplina, ¿verdad? Esto no es un tema, digamos, estrictamente dogmático. Bueno, aquí está el ilustrísimo el ilustrísimo Oscar que nos ilumine, por favor. No, bueno, para nosotros, como parte de la iniciación cristiana, que es el bautismo, y lo que es el bautismo trinitario, desde ese momento formamos parte y somos invitados a participar de la mesa del Señor. Más allá de cuestiones disciplinarias o doctrinales, para nosotros ese paso tan importante como cristiano y reconocer la Trinidad pura nos hace partícipes ya de esta celebración. Y obviamente tiene que ver, cada caso es un caso, ¿verdad? Y cada quien a la luz del Espíritu hace un discernimiento, y a la luz de ese discernimiento es que cada quien puede acercarse a comulgar. Y vuelvo a repetir, no podemos como poner en cajas a los hijos de Dios, y tú sí, tú no porque esto, tú no porque aquello, tú no porque, sino como hijos de Dios, ese libre discernimiento de cada uno de nosotros a la luz del Espíritu para acercarnos. Pero es cuestión más que nada, pues ni siquiera es doctrinal, es más que nada disciplinaria, y es una disciplina desde nuestra óptica muy particular, ¿sí? Lo que nos da esa capacidad de entender de que como hijos e hijas de Dios, pues todos somos invitados a la mesa del Señor. Es una óptica de la Iglesia Anglicana. Una pregunta que se repite y que creo que es interesante y bonito responder es: ¿cómo podemos lograr vivir un verdadero humanismo dentro de nuestros propios ambientes de iglesia y comunidad que nos lleven a un diálogo de unidad interna? Pues empezar a quitarnos prejuicios, ¿verdad? Ver en el otro no a un enemigo, sino a un hermano, que tal vez piensa diferente o tal vez incluso se comporta de una manera que no nos agrada, pero muchas veces hay una causa que no conocemos, lo que ha provocado su manera de reaccionar o su manera de ser. En el fondo, la caridad es la que va a hacer que superemos todos estos obstáculos. Es el amor que Dios nos ha regalado y que hemos experimentado primero en carne propia, el que nos hace salir al encuentro de la persona que se siente pues marginada, excluida, señalada, y por eso tenemos que empezar a vencer estos prejuicios que muchas veces nos dividen. ¿Qué estamos haciendo? Otra de las preguntas como iglesia para hacer, pues esta es una maravillosa muestra. Esta reunión es una muestra, un deseo de unirnos. Y ojalá que cada uno de nosotros lo repliquemos en cada una de nuestras pequeñas comunidades, en las parroquias o en las comunidades, congregaciones en donde nos encontremos. Es allí donde podemos pues transmitir esto y especialmente ir al encuentro de los más necesitados. Creo que nos une el amor y la caridad. Podemos unirnos para poder hacer muchas cosas en favor de nuestra sociedad. Algo que mencionó el reverendo Christopher fue como en el imperio, antes del cristianismo, no había una gran organización de la caridad. No había Cáritas parroquial, ni atención a las viudas y a los pobres y a los niños que no tenían mamás y papás. Fue el cristianismo el que empezó a transformar el imperio en ese sentido. De hecho, desde el punto de vista arqueológico, se han hallado lugares en donde han encontrado, pues, lugares en donde había, por ejemplo, muchos zapatos o lugares como ropa. Y los arqueólogos creen que eran esas antiguas bazares de Cáritas de los primeros siglos, ¿verdad? Entonces, esto nos une en verdad.
el ir y empezar a transformar nuestra sociedad en el amor. Puede ser que yo no esté totalmente de acuerdo en muchos aspectos o disciplinas, ¿verdad? Pero esos son cosas secundarias. Jesús, el día del juicio, no nos va a preguntar sobre cómo rezaste y de qué manera, si te hincaste o no, y que si hiciste tal procesión o no. Él nos va a preguntar en el amor, ¿cuántas veces te amaste? Esto es lo más importante y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ojalá que esta reunión nos haga romper estos pequeños prejuicios, estas diferencias, para construir una sociedad en donde se respire más el amor de Dios nuestro Señor. Muchas gracias.